Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Bienvenidos a Emprendiendo Aprendo, un espacio creado por la Facultad de Administración y Economía a través de la carrera de Contador Auditor, en compañía, por supuesto, del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Este espacio creado para ti, emprendedor, yo creo que te va a ayudar mucho el día de hoy porque vamos a hablar temas importantes como lo que es registro de subsistencia, contabilidad simplificada, temas con los cuales pueden aparecer ciertas dudas interesantes, porque hay contribuyentes, ¿cierto?, que inician actividades y que necesariamente tienen que llevar contabilidad completa, ¿ya? Pero ¿qué pasa con aquellos que no necesariamente deben llevar contabilidad? O sea, ¿cuáles son las opciones que ofrece en este caso el sistema tributario para ellos? Ya, bueno, recordemos, ya hicimos como todo un proceso de análisis de la formalización, después las instancias de acreditación de actividad y acreditación de domicilio y verificación de actividad. Hasta yo me confundo a veces con, sí, con el orden de este proceso. Entonces, después, ¿qué es lo que viene? Es la elección del régimen tributario que el contribuyente puede elegir llevar respecto a esto. Bueno, esto de alguna forma está muy vinculado al tamaño de mi empresa, a cómo yo voy a gestionarme económicamente y voy a elegir tributar los impuestos personales. Aquí hay que recordar, para quienes no lo desconocen, que nosotros tenemos dos tipos de impuestos en la estructura tributaria que son los relevantes a nivel de impuesto a la renta. Uno es el impuesto a la renta de las empresas, o como empresa de primera categoría que conocemos, donde tenemos tres modalidades de tributación, que son el artículo 14A, que es el régimen que está afecto a un impuesto del 27%, que ahora está ahí en proceso de discusión si se disminuye a una reforma a disminuirlo al 23% en forma progresiva, pero en el fondo es una disminución de ese impuesto. Después tenemos el impuesto que grava a las personas, a las micro y pequeñas empresas, que está hoy en día en un 12,5%, pero esto hay que recordar que es un impuesto transitorio, porque la tasa global, la tasa general de impuesto de primera categoría es un 25%, pero transitoriamente está en base a leyes que fueron promulgadas en el gobierno anterior, donde se rebaja la tasa de impuesto en forma transitoria, bien digo, no es la palabra precisa, pero en el fondo temporalmente, digamos, está esta disminución al 12,5%. Ahora, después tenemos este segmento que está con el 12,5%, es la tributación del 14D número 3, que se llama régimen ProPyme. Y en el régimen ProPyme tenemos una forma de tributaria general y una simplificada, que también podría incluso ser más simple dentro de lo que se calcula. Y por último tenemos el régimen tributario también ProPyme, 14D número 8, que se conoce también como régimen transparente. Ese régimen tributa una tasa de impuestos del 0% en primera categoría, pero todas las rentas o todas las utilidades que generan estas sociedades pasan a ser tributadas por las personas. Ahora, tenemos un segmento evidentemente que tiene que analizar bien y hacer una elección dentro de los 2 primeros meses del inicio de actividad. No se pueden pasar de esa fecha. Pasada esa fecha, el servicio les va a asignar en forma aleatoria, dependiendo de las características del contribuyente, le va a asignar un tipo de régimen tributario. Y ese régimen solamente lo pueden cambiar entre el 1 de enero y el 30 de abril del año siguiente. Por lo tanto, es importante que tomen esa elección oportunamente y el servicio a lo mejor no los vaya a clasificar en un régimen que en realidad a lo mejor no les conviene para el ejercicio de la actividad. Bueno, ese es el grupo grande, digamos, de contribuyentes que en el fondo requieren tener algún tipo de sistema de contabilidad que en el cual, digamos, están de alguna forma obligados o pueden elegir seleccionarlo. Y después tenemos todos nuestros contribuyentes pequeños, respecto de los cuales efectivamente aquí nosotros tenemos algunas opciones que obviamente que no es que nosotros las demos, las da la ley y pone ciertas restricciones en la materia.
Entonces tenemos un primer grupo que dice relación con los contribuyentes de Feria Libre. En el primer capítulo de esta saga, estuvimos desarrollando quiénes son los contribuyentes que se acogen al régimen de ferias libres, cuáles son los requisitos, recordar básicamente que tienen un permiso municipal como feriante, tienen que estar informados por la municipalidad al servicio y por lo tanto cuando un contribuyente se inscribe a través de la plataforma que está disponible para esto, automáticamente va a aparecer un mensaje que va a identificar si el servicio recibió o no la información de que la persona tiene permiso de feria libre. Aquellas personas que no están registradas tienen que esperar que la municipalidad los informe. Una vez que se materializa esta posibilidad, se pueden inscribir. Recordar que después solamente pueden operar o calculan su impuesto a través de los pagos que se realicen con medios de pago electrónicos, valga la redundancia. Y para eso hay solamente 5 empresas que están disponibles para realizar esto: Banco del Estado, Getnet, Tu, Compre Aquí y se me olvidó la quinta, SAMAP, para que no me quede ninguna fuera. Esas son las 5 que están autorizadas. Por lo tanto, el cálculo se hace a través de las ventas que se realizan por esa plataforma exclusivamente, y por lo tanto es la empresa la que le retiene, y por lo tanto no tienen que hacer declaración de impuestos ni mensuales ni anuales. Siempre me llamó la atención ahí en ese grupo, qué pasa cómo fiscaliza cuando venden en forma efectiva, al contado. ¿Cómo hacen la trazabilidad en relación a eso? Porque va a pasar. Por ahora, digamos, la ley solamente dejó definida que el pago se realizaba a través de medio de pago electrónico. O sea, nosotros esperamos que en el fondo las personas no tengan, digamos, no caigan en la tentación de sugerirle a sus clientes que paguen con un medio de pago alternativo, porque no responde al espíritu de esta ley. La ley, digamos, fue concordada con los gremios, con los sindicatos de feriantes, y básicamente se llegó a este consenso de tratar de hacer un régimen tributario lo más simple posible. Por lo tanto, la idea es que se haga uso eficiente de él, un uso consciente de él, para que después no se estén solicitando modificaciones al mismo. O sea, en la medida que los contribuyentes vendan la mayor cantidad de sus ventas por esta plataforma, evidentemente yo creo que nadie va a estar pensando después en que un régimen que es necesario ajustar y corregir para imponerle modificaciones. O sea, en la medida que se lleve de la forma como está planteado, yo creo que perfectamente se puede tener mucho uso en el tiempo y de alguna forma tranquilizar a las personas que eventualmente, claro, venden alguna cosa en efectivo. Bueno, eso no forma parte de la base imponible. Y por lo tanto, pero siempre la idea es que ojalá vendan lo máximo posible a través de los medios de pago electrónico. ¿Ya? Bueno, básicamente eso, que en el fondo los que son feriantes pueden optar por esta y así no tributar por la modalidad común y corriente, y que es que tengan que emitir boletas, llevar contabilidad, hacer declaraciones mensuales de IVA, claro, declaraciones anuales de la renta. Entonces, si a mí me comparan, me dan a elegir, obviamente yo voy a decir, me quedo con el régimen de feriantes, no voy a simplificar mi tributación básicamente, y yo estoy cumpliendo y estoy principalmente aportando. Recordemos que los impuestos no es para que alguien en particular se beneficie de ellos, sino que en el fondo es tratar de que toda la sociedad en su conjunto obtenga beneficios directa o indirectamente. Entonces ahí hay que recordar básicamente que cuál es el propósito de los impuestos generales. No voy a profundizar nuevamente en eso, pero evidentemente que tenemos temas de seguridad, tenemos temas de quienes tienen acceso a la educación gratuita, quienes son beneficiados por la PGU particularmente. Ese segmento, esos 3 elementos solamente yo puedo por ahora mencionarles sin ahondar más, que son cosas en las cuales se entrega un uso de los impuestos y que favorece a la población. Evidentemente que hay otros más, pero los emprendedores también, cuando van a solicitar, digamos, algún tipo de beneficio y piden que Cercotec o Corfo o distintas instituciones públicas que le entregan financiamiento, ese financiamiento nace de los impuestos. Entonces, si no hay impuestos, si nadie paga los impuestos, tampoco pueden haber ese tipo de aportes a los emprendimientos que hace el Estado. Claro, esa es la idea, concientizar
concientizar en cultura tributaria para la comunidad, para que sepa por qué está pagando sus impuestos y dónde van, sobre todo eso. Exactamente. Entonces, ese es el segmento de los feriantes que tienen esa opción. Pero hay una cantidad de ventas máximas que tienen que realizar. En el caso del mes. feriante no. En el caso de las ferias libres no tienen un límite de venta. No hay ni un límite bajo ni un límite alto. No tienen límite. Entonces, evidentemente sí, lo que se espera de que lo que se vende en feria es lo que se vende, digamos, en su módulo de feriante. O sea, o si tiene otras actividades, es decir, este régimen no puede ser utilizado, por ejemplo, por un contribuyente que tiene un local en la galería X y el domingo se va, por ejemplo, a instalar en la feria dominical. Entonces, no, por el hecho de tener permiso en la feria dominical no significa que pueda acogerse feriante, la feria libre. Por lo tanto, él sigue tributando bajo su modalidad original. El permiso para feria libre es solo para ferias libres. Después tenemos un segundo grupo de contribuyentes, y esto es una modificación bastante reciente también. Se hizo una modernización de lo que es la tributación simplificada del IVA. La tributación simplificada del IVA, a diferencia del régimen de feriante, primero existe una exclusión bidireccional, se puede decir. El contribuyente que es feria libre no se puede acoger como feriante, como régimen tributario simplificado del IVA, y los que están en tributación simplificada del IVA no se pueden acoger al otro, al de feria libre. Ya, Marcelo, ¿te parece que hagamos una pausa para retomar este tema con mayor detalle? Entendiendo de que básicamente podríamos decir que no todos los emprendimientos tienen la misma realidad económica en ese sentido. Y dejamos pendiente, ¿cierto?, un tema, contabilidad simplificada y el famoso registro de subsistencia, que ya con el nombre ya uno le da mucha curiosidad. ¿En qué consiste? A ver, volvamos un poquitito con la tributación simplificada del IVA. Bueno, la tributación simplificada del IVA básicamente tiene unas ciertas características que voy a ayudarme un poquitito con la guía, porque es algo reciente. La tributación simplificada del IVA, bueno, es una actualización porque era un régimen tributario que databa de los años 78, 79. Sí. Entonces estaba bastante desactualizada en términos de la realidad contemporánea. Entonces, lo que esta tributación se modifica en una resolución que es la 187 del año 2025, que está disponible en la página web del servicio, y que establece que a contar del 1 de enero del 2026 está destinada principalmente, a personas naturales. Las sociedades no se pueden acoger a este régimen tributario. ¿Quiénes son los contribuyentes que se pueden acoger? Son todos aquellos que venden directamente a consumidor final. O sea, son los mismos contribuyentes de la feria libre, por ejemplo. Uh-huh. Pero el requisito de la tributación simplificada del IVA es que no puede ser feriante. Entonces ya hay una exclusión respecto de eso. ¿Quién puede acogerse a la tributación simplificada del IVA? Una persona que trabaja desde su casa, vendiendo ropa o vendiendo alimentos, por ejemplo. Los giros que están destinados aquí son pequeños comerciantes, artesanos o también prestadores de servicios. Entonces, todas estas actividades se permiten, digamos, dentro de esta clasificación. ¿Y qué es lo que hace este sistema? Bueno, aquí también hay que tener en consideración que nos coloca un límite de ventas, y aquí sí, a diferencia del régimen de la feria libre, pone un límite de ventas que son 20 UTM. 20 UTM son 1.400.000 pesos de venta. Pero estamos hablando siempre de promedios, es decir, no es que yo vendí en un mes 1.400.000 y significa que salgo del sistema en forma automática. No, es una cosa en el tiempo, un promedio anual es un promedio mensual, pero que se calcula en forma anual para poder determinar tanto los niveles de impuestos que se van a pagar como la mantención de la persona en el régimen de tributación
tributación simplificada del IVA, ¿ya? Para que no confundirnos. Uno es el régimen tributario de feriante y esto es la tributación simplificada del IVA. Básicamente, esos son los requisitos para poder acceder a esto. Yo puedo acceder desde el momento que hago iniciación de actividades, puedo incorporarme a este sistema sin otro requisito, más allá de que en el fondo la persona lo manifieste. O sea, como no hay ventas, evidentemente no puede haber una exclusión del sistema, ¿ya? La persona hace la iniciación de actividades, hace una petición administrativa para poder acogerse a esto. El servicio tiene un plazo de 10 días para poder responderle y dentro de ese plazo nosotros les vamos a entregar una resolución que en el fondo identifica cuál es el tramo en el cual se encuentra y la obligación que tiene la persona de pagar este impuesto 4 veces al año. Esto también es lo... Trimestralmente. Exactamente. Esto también es lo importante que tiene un cambio respecto de la tributación normal, que un contribuyente del IVA que emite boleto y emite factura tiene que hacer declaraciones de impuestos todos los meses, tenga o no tenga movimiento. Si se olvida de una, tiene que pagar una multa asociada a ese incumplimiento, versus esta otra modalidad que declara 4 veces en el año. No va a tener multa por declaración, por declarar en cero, porque esa es una multa que podría llegar hasta una UTM, 70.000 pesos, pero lo que sí tiene que pagar es el cálculo del impuesto que se ha determinado según el tramo que existe. Ahora, los tramos son cuotas que se fijan por parte del servicio y que pueden ir desde los 2.000 pesos mensuales hasta 30.000. Entonces, eso es importante que las personas, hasta una UTM que son 70.000 pesos. El más bajo son 2.000 pesos, pero como se paga cada 3 meses, en el fondo tiene que pagar 6.000. Ese es el tramo más chiquitito, se puede decir. Paulatinamente después la persona podrá ir cambiando de tramos según el nivel de ventas que tiene que ir declarando mensualmente. Si bien es cierto, no hace boletas, pero sí tiene que ir entregando este dato informativo de la cantidad de ventas que ha tenido en el periodo. Y otra cosa es que no lo libera de comprar con factura, ¿ya? Las compras con factura también las tiene que ir contabilizando y en base a eso también se va, prolongando esta mantención del tramo en el cual se encuentra. Puede ser de que hay periodos en los cuales no tenga que pagar impuestos, producto de que tiene más compras que este IVA que tiene ahí, porque este es un IVA trimestral de 6.000 pesos, por ejemplo, en el tramo más bajo. Pero si yo tengo compras por un IVA más grande que eso, entonces... Yo creo que va a haber, o sea, va a tener remanente... Genera una especie de remanente, sí. Pero ese remanente no se acumula. Solamente significa que en ese periodo la persona no va a tener que pagar este IVA simplificado. Y evidentemente que después se puede ir ajustando y va a ir, evidentemente que si se va repitiendo este proceso va a ir cambiando de tramo. Pero la verdad es que aquí uno tiene que también analizarlo y hacer la comparación con el régimen tributario normal y preguntarse, a ver, si yo estoy por debajo me insisto con ese tema, si yo sé que mis ventas en promedio anual están por debajo de 1.400.000 pesos, si yo sé que son más, obviamente que no mejor ni siquiera me meto en esto porque en realidad va a ser una complicación. Pero si yo tengo la conciencia de que mis ventas son inferiores a 1.400.000 pesos en promedio anual, si esto me conviene, yo creo lo más probable es que sí, porque al final la persona no tiene que llevar contabilidad, no tiene que hacer boleta, a diferencia de la tributación del feriante, que se calcula en base a las ventas con medio pago electrónico. En este caso, el IVA que se calcula siempre va a ser el mismo independientemente del medio con el cual yo esté recibiendo el dinero. En efectivo, con tarjeta, con transferencia, siempre voy a pagar lo mismo. La diferencia está básicamente en que yo puedo ir cambiando de tramos, ¿ya? Pero siempre voy a pagar lo mismo. Entonces, ahí hay un matiz de diferencia, me libera de alguna forma de obligaciones como llevar contabilidad también, porque eso también está en forma expresa.
Entonces eso permite eliminar la carga, evidentemente, de cualquier persona que realmente se encuentre en este tramo. Eso es como lo importante tener presente en esto, porque lo que buscan precisamente los regímenes tributarios simplificados es facilitar el cumplimiento, que la persona no tenga que incurrir en un costo elevado por cumplir, y finalmente, bueno, es un tema de elección. Las personas eligen finalmente si esto le conviene para el nivel de su propia administración. Pero si dentro de ese trimestre que debo pagar este impuesto que tú dices, resulta que justo en todos los meses, en todos esos trimestres, las compras fueron mayores, o sea, el IVA de crédito fue mayor. Va a cambiar de tramo para el año siguiente. Ah, para el año siguiente. Para el año siguiente. Siempre la modificación es para el año siguiente. Ya. Entiendo. Interesante, no lo había... Bueno, es algo que hay que, con lo cual hay que de alguna forma examinar, jugar. Los tramos no están publicados en la resolución, están publicados en un decreto supremo que publicó hace poco el Ministerio de Hacienda, donde finalmente se definió cuáles son estos tramos, y de hecho los tramos bajaron sustantivamente. Antes el monto de inicio en este cálculo, la tasa más baja de impuesto a pagar era media UTM mensual. Entonces, si yo calculaba media UTM mensual, trimestralmente ya partía con la base de tener que pagar un IVA de 90.000 pesos, claro, aproximadamente. Pero ahora la tasa más baja es un 0,03%, que son, como les decía, 2.000 pesos mensuales. Sí. Entonces, cada... Muy conveniente, yo encuentro ahí. O sea, también es, digamos, es un gesto bastante potente hacia las personas que de alguna forma han resistido formalizarse. Entonces, nuevamente el mismo mensaje, o sea, el Estado de alguna forma ha dado señales a la población para que puedan formalizar sus emprendimientos y puedan de alguna forma contribuir a los fondos que el Estado necesita para poder satisfacer todas las necesidades que tiene la población. Por eso de alguna forma también estas señales, así como se creó una ley que obliga de alguna forma y pone bastante presión para que la gente se formalice. La postulación de proyectos también va por esa línea, porque yo sé que existen ahí, está el semilla, el básico profesional, y dicen que el básico profesional están obligados ahí a tener el FOSI también está exigiendo iniciación de actividades. Entonces, de aquí es donde viene en esa línea. Pero si bien es cierto, también por una parte se pone esta obligación, también el Estado da señales a través de la modificación de estas normas en términos de que las personas también tengan la opción de elegir. Y si no quiere tributar bajo la modalidad normal, que son los regímenes tributarios que comentamos, están estas otras modalidades que les acabo de mencionar. Claro. Entonces, formalizarse, queridos emprendedores, no debería verse efectivamente como una amenaza, sino todo lo contrario, un beneficio. Te sirve para lo que es acceso a financiamiento, postulación de proyectos, ordenar tus finanzas de cierta forma. ¿Cierto, Marcela? ¿Y me preguntaste algo más? ¿Te nos queda algo? ¿Qué cosa? ¿Qué se nos queda? El registro de subsistencia. Sí, yo creo que eso lo vamos a tener que ver en el siguiente capítulo, porque ya estamos finalizando. Yo creo que cualquier duda que tengamos eso, lo podemos dejar en la siguiente. Lo vamos a desarrollar un poco más, lo vamos a conversar un poquitito más. Ya no nos queda tiempo para desarrollarlo, pero ese registro también es una alternativa para aquellas personas que realmente están en una condición de precariedad, que cualquier tema de índole tributaria puede significarles probablemente un costo alto. Claro. Bueno, dudas y consultas, emprendiendoaprendo.uta@gmail.com. Nos vemos. Esto fue Emprendiendo Aprendo. Gracias. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.